Yo quisiera, por favor, que usted comenzara diciéndole al que está a su lado, Dios te cuida. Yo no sé si usted sabía eso, que Dios los cuida, pero hoy vamos a aprender cómo en un hombre de Dios como Josué, en algún momento se convirtió un conflicto cuando se tenía que tomar prioridades en los ajustes. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que tarde o temprano nosotros tenemos que hacer ajustes. El apóstol Pablo dice, cuando era niño, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Pensaba, lo primero que dice es, pensaba como niño. Mas cuando ya era adulto, los pensamientos cambiaron. Nosotros no podemos seguir haciendo cosas de adulto con pensamiento de niño. No podemos. Y la palabra, que es una escuela de vida, nos va diciendo y nos va direccionando que es momento de tomar ajustes. Ahora bien, vamos a tomar un verso que me gusta mucho y seguramente usted lo ha escuchado. Sin embargo, si nosotros no estudiamos hoy, que lo vamos a hacer en unos 45 minutos, no pudiéramos entender cuál es el color, el contexto, la fuerza real de lo que significa este tipo de versículos en la historia de la Biblia. Dice que un día Josué, en el capítulo 24, en el libro de Josué, versículo 15, dice que tomó una decisión. Y cuando él toma esa decisión, él literalmente midió las prioridades y le dijo al pueblo de Dios lo siguiente: y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres y su generación, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra actualmente habitamos hoy. Pero yo y mi casa tomaremos otra decisión. Serviremos a Jehová. Amén. Yo sé que usted ha escuchado estos versículos en diferentes etapas de su vida, pero si nosotros no estudiamos el contexto y la magnitud de quién lo decía, por qué lo decía y cuándo lo decía, no podemos entender entonces la dimensión real de lo que se estaba jugando aquí. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, hermano, cuando usted lee el libro de Génesis, usted notará que en el libro de Génesis se inaugura algo que Dios no creó. Usted sabía que en el Génesis todo lo que se hizo, Dios lo crea. Pero hay algo que se inaugura que Dios no lo hace, y es el pecado. El pecado, como todos ustedes saben, nace de una decisión. Diga conmigo, de una decisión. Pero esa decisión no solamente crea un conflicto en la vida de la nación, sino que crea un conflicto en la iglesia que no había nacido. Ahora imagínese usted que una decisión en el libro que estaba comenzando, como es el Génesis, abarque toda la historia de la humanidad. Imagínese usted eso. Yo quiero que usted hoy me acompañe. Hoy estoy muy imaginativo. Que una decisión crea una temporada de caos y de crisis en todo un escenario mundial. Por eso es que yo al principio le decía, que le dijera al que está a su lado, Dios lo cuida. Ahora, si Dios lo cuida, esta decisión hace que la humanidad sufra un alejamiento, un distanciamiento, palabra que ha estado muy de moda en los últimos 2 años. Se crea un distanciamiento entre la gerencia de Dios y la humanidad del hombre. Cuando Dios crea al hombre, Dios no lo crea para que esté lejos, pero el hombre toma la decisión errada en sus ajustes de prioridades, como hemos llamado a este mensaje, y ese ajuste de prioridades hasta el día de hoy ha creado un caos crítico
en la vida de la humanidad. Entonces, si usted va a tomar decisiones, usted tiene que pensar dos cosas. Primero, mis decisiones van a afectar a mi escenario. Mis decisiones van a afectar no solamente a mi familia presente, sino a la familia que está por venir. Entonces, una de las cosas que los ajustes que debemos de tomar nosotros en la vida, primero, no tienen todo el tiempo para ejecutarse. Diga conmigo, no soy eterno, pero creo en la eternidad. Entonces no podemos confundir estos dos elementos, hermano. Usted no es eterno. Dice que va a llegar un momento que su tiempo de caducidad humano en la tierra va a terminar. Pero usted tiene que tomar prioridades en los ajustes que está tomando en la tierra. Sus hijos crecen. Ahorita teníamos el ejemplo de una familia que llegó en la mente de Dios y hoy en día está físicamente activa sobre la tierra. Entonces, usted y yo tenemos que tomar ajuste. No podemos seguir caminando y actuando como que si los ajustes pueden esperar por nosotros, como que si las decisiones están pausadas a causa de nosotros. Por eso es que en el Génesis, algo que creó de molestia a Dios, acuérdense que la misma Biblia dice que Dios pensó y dijo, el hombre como creación me ha defraudado. ¿Usted se acuerda de eso? Hermano, que Dios se siente en un escritorio y diga, todo lo que cree me llena de contentamiento, pero el hombre me ha defraudado. Entonces, hasta la decisión de Dios se ve alterada por la decisión del hombre. Wow, pastor, entonces nosotros podemos alterar a Dios. Sí. Nuestros ajustes tienen no solamente que ser identificados, sino que también tienen que tener el movimiento exacto en la relación de tiempo y de vida. Por eso cuando hablamos de Cristo, la Biblia dice que Él es ¿qué? El principio, el presente y el final. Porque en Cristo usted va a gobernar eternamente, pero en la humanidad usted tiene que tomar ajuste de prioridades. ¿Con quién? ¿Cómo criaré a mis hijos? ¿Con quién me casaré? ¿Qué va a traer todo eso? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Los movimientos que estamos haciendo como familias, emigratorios, etcétera. Todo eso tiene que ver con ajuste que de una u otra forma pudiera alterar todo el escenario que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros entender el versículo 15 del capítulo 24, tenemos que estudiar quién era Josué. ¿Por qué un hombre como Josué se le para a una nación y le dice, mire, señores, ustedes hagan lo que quieran hacer? Dentro de los ajustes que quieran hacer, ustedes van a tener que escoger de dónde estuvo su generación anteriormente, cómo estaba su anterior, cómo está su generación presente, cómo estaba la de su pasado. Pero mi familia, mi generación, los que están naciendo, los que han nacido y los que van a nacer, ya tomamos una decisión. Seguiremos con Dios y sus ajustes. Amén. Hermano, esto es tremendo. Si usted lo piensa en frío, usted puede entender que la vida del ser humano está llena de movimiento, algunos diseñados con un alto grado de preparación. Por ejemplo, cuando un niño va a nacer, estoy seguro que sus padres se preparan. Empiezan a arreglar el cuarto, empiezan a arreglar las provisiones del niño, los pañales, etc. O sea, hay un momento en la vida en que tú puedes gobernar el tiempo que llega. Hay un momento en la vida en que tú tienes gobierno y puedes diseñar una posible preparación sobre algunos movimientos humanos. Tú preparas el matrimonio, consolidas el noviazgo, etc. Pero también hay movimientos que son inesperados. Y esos movimientos inesperados son sorprendentes. Y esos movimientos sorprendentes en Dios
requiere, voy a usar estas palabras, requiere de hombres y mujeres que tengan la prioridad de hacer ajuste en el tiempo del cual Dios está moviendo todos los escenarios. Entonces, en la historia bíblica, hermano, conseguimos una cantidad de hombres que pudieron ajustarse a los movimientos de Dios. Esto no era fácil. Usted puede ver que hay familias y generaciones, grandes movimientos en toda la historia bíblica, pero solo algunos de muchos fueron los que tuvieron la prioridad, esa capacidad de hacer ajuste de acuerdo a lo que Dios estaba buscando. Y uno de esos elementos en la tierra era Josué. ¿De dónde venía Josué? Josué había sido adoptado literalmente por Moisés. Moisés venía entre dos culturas, entre la cultura egipcia y la cultura de su naturaleza humana, que era la naturaleza hebrea. Estaba en medio de una cultura que lo vio nacer, pero también estaba en medio de una cultura que creó una gran influencia en su vida, como fue la cultura egipcia. Y él dentro de esas dos culturas tuvo que hacer ajustes. Diga conmigo, Moisés hizo ajuste. Entonces cuando hay la transición de Moisés, es muy fácil hacer una transición de menor a mayor. Pero una de las transiciones más complejas que hay en el ser humano es cuando la transición está invertida, es de mayor a menor. Es cuando tú tienes que dejar, es cuando tú tienes que ajustarte, es cuando tú dices, bueno, antes me comía 5 platos, ahora tengo que comerme 2. Es cuando tú decías, el dinero me alcanzaba para tales cosas, ahora me alcanza para ciertas cosas. Entonces cuando los ajustes son de arriba hacia abajo, entonces eso crea cierta crisis. Viene el pasado y comienza a gobernar. Empieza usted a repetirse: cuando yo comía, cuando yo vivía, cuando yo tenía, y estaba en otra nación, y ahora aquí que estoy instalado no es igual. Entonces comienza ese conflicto cultural entre pensamiento del pasado, el pensamiento del presente, y eso va de una u otra forma a chocar con el pensamiento del futuro. Entonces comienzan esos padres a hacer ajustes. ¡Wow! Mi hijo no va a pasar por lo mismo. Mi hija no va a pasar por lo mismo. Y empiezan esos padres responsables a trabajar más horas de lo que trabajan. ¿Por qué? Porque su vida está llena de ajustes. Entonces Moisés tuvo que hacer ajustes. De repente, de vivir de seda, de grandes joyas, de tomar el mejor vino que existía en todo el escenario mundial, que era el vino egipcio. Ahora de repente pasa un escenario desértico, donde ya no tenía escolta como tenía mientras era un Egipto, mientras era un futuro Ramsés, como otra vez le hemos explicado. Estaba siendo y había sido diseñado para gobernar Egipto, y de repente viene Dios y crea un ajuste en la vida de Moisés y le dice: mira, Moisés, ahora tú tienes que ir al desierto. Luego que va al desierto, pasó rápidamente por ahí, usted sabe que comienzan esos movimientos personales de Dios, y hoy declaro que sobre tu vida van a haber movimientos personales de Dios, y es necesario que hoy tengas ajuste. Porque los movimientos de Dios requieren de una capacidad de hombres y de mujeres que se muevan. No solamente en obediencia, sino bajo el movimiento que Dios requiere de la vida de un ser humano. Entonces algunas circunstancias van a ser pausadas en tu vida y otras van a ser aceleradas. ¡Wow! Dios va a decirte: no, tú no estás entendiendo. Yo te estoy preparando para otra dimensión. Entonces la vida de Moisés hace unos ajustes, y dentro de esos ajustes comienza él ahora a convivir con el pueblo de Israel, comienza él a ver a la nación de Israel como su nación, comienza él a conocer aquel Dios que conoció inicialmente bajo la zarza allá en el monte Oré, cuando aquella zarza le estaba diciendo a Moisés
que el Dios que lo estaba sacando de Egipto era un Dios que manejaba toda circunstancia. Muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios maneja toda circunstancia. Y es verdad que Dios está en el asunto, pero es necesario que se consiga a alguien que entienda que ahora sus asuntos son asuntos de Dios. Amén. Entonces, si nosotros somos asuntos de Dios, entonces Dios va a gobernar enteramente todo lo que va a moverse. Pero ¿sabe cuándo todo eso está en riesgo? Cuando comienza el hombre a tomar decisiones. Por eso, ¿qué es lo que sucede en el Edén? ¿Qué es lo que sucede en el Génesis? Que las decisiones de Dios fueron pausadas porque empieza Adán a tomar decisiones. Empieza Adán y Eva a tomar decisiones, y ellos no estaban diseñados para tomar decisiones, ellos estaban diseñados para ser obedientes. Por eso Dios le había resuelto todo. Inicialmente Dios le resuelve todo en el Edén, le da alimentación, le da un escenario que ya estaba gobernado. Por favor, acuérdese de esto. El Edén ya estaba gobernado. Solo lo que hacía Adán y Eva era gobernar lo que ya había sido gobernado. Y eso es tremendo, hermano. Cuando los asuntos suyos ya han sido gobernados por Dios, usted lo que tiene que hacer es gerenciar. Pero el problema es cuando el pecado te distancia de Dios y entonces cometemos lo que nosotros llamamos desajustes en las prioridades de nuestros ajustes. Así que dile al que está a tu lado, ten cuidado con tus ajustes. Ten cuidado con tus ajustes. Entonces, ¿por qué queremos enseñar todo esto, hermano? Porque tenemos que hacer una plataforma para que usted pueda comprender por qué existe el capítulo 24 del libro de Josué. Hermano, cuando Moisés conoce a Josué, agarra a Josué y lo primero que hace con Josué es que le cambia la identidad. Le dice, mira, he visto una característica en ti. Yo no sé si usted sabía que el nombre de Josué no existía en Josué. El nombre de Josué se lo puso Moisés. El nombre que tenía Josué en ese momento era un nombre que no dimensionaba lo que Dios estaba dimensionando en la vida de Josué. Y es por eso que lo primero que hace Moisés le dice, te voy a cambiar el nombre. Ese nombre a donde Dios te va a llevar no va a funcionar. Ese nombre donde yo estoy viendo lo que Dios va a hacer contigo necesita ser ampliado. Y es por eso, hermano, que una de las cosas que vamos a aprender hoy es ampliar nuestro escenario de pensamiento. A alguien Dios le está hablando hoy aquí. Hay gente, hermano, que no puede caminar con el escenario de pensamiento que Dios ha depositado en tu vida. Y lo primero que Moisés hace con Josué es que le dice, te voy a poner el nombre de Josué, que significa gobernador de naciones. Hermano, para que usted vea un tipo y le diga, vas a ser gobernador de naciones, es porque sabes que las prioridades le van a cambiar. Entonces, cuando Josué comienza a hablar y comienza a conocer algo que se llama generación, hermano, lo que hemos hecho esta semana nosotros en la iglesia, de ponerle un nombre generacional a un ministerio tan importante como es el ministerio de niños, créame que eso va a tener un movimiento en el mundo espiritual. Todos los que están trabajando con esto, créanme que van a ser afectados por el gran movimiento donde usted ya ha sido introducido por Dios. Porque cuando usted es introducido por Dios en un gran movimiento de Dios, no crea usted que en el mundo espiritual no va a pasar nada. Usted va a sufrir alteraciones. Lo que usted tiene que estar en la tranquilidad de que Dios está en el asunto. Y es cuando comienzan a aparecer cosas que usted dice, pero si esto no estaba sucediendo, quédate tranquilo. Lo que Dios está haciendo es un cambio transcultural en tu pensamiento. Te está diciendo, te olvídate del pasado, vive mi presente para que puedas gobernar el futuro. Eso es generación. ¿Qué es generación? Que tú te instales en los 3 tiempos que Dios está moviendo contigo. Por eso, hermano, cuando usted tiene un nieto, cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene alguien que ha salido de su vientre, de su semilla, usted sabe que usted está siendo involucrado en un gran movimiento de Dios. Esto es impresionante, hermano. Entonces, lo primero que hace Moisés es que le dice, te voy a cambiar el nombre. Ahora serás gobernador de naciones, libertador de naciones. ¡Wow!
Desde ese día, hermano, Josué comienza a ver a Moisés como un hombre que estaba formando su vida. Qué importante es cuando usted es conectado con alguien que entiende que en los asuntos de Dios no es un asunto para resolverlo hoy, es un asunto para cuidarlo siempre. Amén. Ay, ay, ay. Porque está involucrado en asuntos generacionales. Entonces mi pensamiento tiene que ser anexado a mi forma de vida. No solamente es mi presente, sino mi futuro. Estos hombres, hermanos, comenzaron a crear entre ellos un vínculo impresionante. Comienza Moisés a tomar a Josué. Por eso es que usted nota que cuando Dios le da la tabla de los 10 mandamientos a Moisés, dice la Biblia que Josué andaba con Moisés. Porque cuando usted está como un hombre de Dios que sabe que Dios le habla, usted quiere estar pegadito ahí. Amén. ¿O no es así? Y entonces Josué vio el vínculo, diga conmigo, vio el vínculo que tenía Moisés con Dios. Y entonces cuando Dios le dice, mira, Moisés, necesito entregarte algo, dice la Biblia que Josué tuvo que ser detenido y se quedó a mitad de camino. ¿Sabe por qué? Porque si no Josué, hermano, créame que recibe esa tabla. Josué se había prometido todo lo que haga Moisés, yo lo repito, lo introduzco en mi vida. Usted sabe la experiencia que hay un hombre que manejaba 2 culturas. Usted sabe la experiencia que había en un Moisés que sabía los secretos de diseño del gran imperio egipcio y sabía los grandes movimientos de Dios en el escenario de una nación que estaban haciendo. Es impresionante. Y Josué sabía que estando ahí, él estaba siendo recibido por grandes movimientos generacionales. El problema con nosotros es que a veces creemos que lo que nos sucede y lo que no corregimos y se puede repetir en otra familia que no tiene un pensamiento generacional, en el caso de nosotros crea un caos. Si usted no corrige ahora, ay, 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 después va a ser difícil que usted pueda corregir. Por eso la Biblia nos regala ese famoso versículo: corrige, forma, instruye al niño desde pequeño. Amén. Y es un sistema que tiene un negocio que usted lo va a bendecir, porque ese mismo versículo dice, mas cuando fuere grande, jamás se apartará de Dios. Entonces, esos son negocios generacionales. Dios te está diciendo, te estoy preparando para negocios generacionales. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, hermano, llenándonos de una información educativa, no solamente es para tus hijos, es para los hijos de tus hijos. Entonces, lo que usted está haciendo ahorita, cuando está estudiando un tema, cuando está preparando todo eso, no lo haga pensando que es su presente, hágalo pensando que es una generación. Mucho de ello usted no va a conocer, pero sabe, usted ha estado ahí en los ajustes de prioridades que está haciendo Dios a través de su vida. Amén. Si nosotros pudiéramos colocarnos en eso, hermano, pudiéramos comprender todo esto que Josué acaba de decir. Entonces en Josué, hermano, hay una transformación transcultural. Entiende Josué que ya no él podía ser el mismo y comienza Dios a ver a Josué de una forma diferente. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisiera que Dios lo viera de una forma diferente, pero comienza Dios a ver una característica especial en Josué y la Biblia dice que comienza a ver a Josué con otro espíritu. ¿Usted se acuerda de eso? Que en medio de grandes guerreros, en medio de grandes reformadores, viene Dios y dice, pero en Josué, mi siervo, hay otro espíritu. Este hombre es indetenible. Este hombre no se va a detener por lo que hay en el desierto. Este hombre no se va a detener por lo que pudiera pasar más adelante con los gigantes que pudieran levantarse. Por eso un hombre, hermano, que tiene en él la formación transcultural y generacional de Cristo en su vida, comienza a ver los escenarios complicados como escenarios ya gobernados de forma exitosa. ¿Usted se acuerda cuando escogen a los 12? Cuando agarran a 12 comandos
Y se le ocurre a Moisés incluir a Caleb y a Josué. La Biblia claramente pasa rápidamente por ahí, pero nos enseña algo. Estos hombres comenzaron a ver un escenario lleno de caos, de imposibilidades, lo comenzaron a ver exitoso. La pregunta es, ¿qué estás viendo tú de la nación? ¿Qué estás viendo tú del entorno donde vives? ¿Qué estamos viendo de nuestros hijos? ¿Qué escenario estamos viendo? ¿Qué prioridades estamos viendo de nuestros hijos? Porque Josué, cuando es enviado a aquella tierra, dice que fue él y Caleb los únicos que trajeron buenas noticias de inversión en las prioridades y los ajustes que Dios iba a hacer. Yo no sé si esto es para alguien hoy, pero vienen ajustes de Dios y Dios necesita que tú veas lo que Él quiere que veas. Entonces cuando le preguntaron a Josué, Josué le dice, mira, yo no sé qué vieron estos tipos. Estos tipos vieron miseria. Estos tipos vieron una economía devastada. Estos tipos vieron imposibilidades, enemigos derrotados. Es más, se fueron de una forma y llegaron 10 tipos derrotados diciéndole a Moisés, mira, Moisés, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, Moisés, metete por ahí porque esos tipos nos van a agarrar y nos van a pisotear. Y cuando Moisés le pregunta a Josué, le dice, mira, yo no sé qué vieron estos tipos, pero yo vi otra cosa. Yo empecé a sacar cuenta. Yo empecé a marcar mi escenario. Yo dije, aquella hacienda que está allá va a ser mía. Caleb, ¿cuál escoges tú? Hermano, en medio de una misma generación, habían dos que tenían pensamientos diferentes. Yo no sé en qué nación tú te encuentras hoy. Lo que te quiero decir, que es posible que tú estés en la nación correcta, pero con el pensamiento diferente. Es posible. Así que búscate un Caleb o búscate un Josué. Tu agenda tiene que generar cambio. La historia tiene que cambiar cuando consigue un hombre que ve las prioridades de Dios diferente. Y este hombre le dijo a Moisés, mira Moisés, ven acá, esa es una tierra impresionante. Esa es una tierra, lo que Dios escoge está bien. Lo que Dios ha apartado para nosotros es impresionante. Entonces, en la vida de Josué, vamos a ver algunos casos que se vieron específicamente en este hombre. ¿Por qué? Porque los ajustes que hace Josué estaban dentro de los ajustes que Dios requería dentro de su gerencia para poder abarcar lo que Dios tiene que abarcar. Me gusta mucho un pasaje cuando habla de Josué, que no solamente había otro espíritu en Josué, sino llegó un momento que el mismo Dios, mire lo que dice aquí, por favor, número 14:22 dice lo siguiente: todos los que vieron mis glorias y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, eso lo dice Dios, 10 veces, tengo la cuenta, este pueblo lo saqué, y 10 veces me están tentando. ¿Usted cree que Dios no tiene no saca la cuenta? Mire, hermano, Dios cuenta con los dedos. Dios te está bluteando. Y dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a su generación. Hermano, hay una generación que no vio lo que Dios vio. Una generación, escuche, no es una familia, es una generación. Es hijo de hijo de hijo de hijo, que no entró porque no vio los ajustes de prioridades que estaba haciendo Dios. Dice, y no ha oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a su generación, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Me ha qué? Irritado. Wow, Dios se irrita, Dios se molesta. No, pero es que Dios no se molesta. No, Dios se molesta. Cuando Dios espera algo de alguien, como usted y como yo, Dios se molesta. Y dice que Dios se irritó y le dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió, escuche esta palabra porque esto es todo el mensaje de hoy, y decidió
Y decidió, o sea, todo estaba en riesgo. Eso es impresionante. Hermano, aquí hay riesgo. Si nosotros no construimos un escenario para la próxima generación que se va a levantar, que va a conocer a un Cristo libertador, que va a conocer a un Cristo que todo lo puede hacer, que va a conocer a un Cristo que más que su Salvador es un Rey, entonces algo está en riesgo si usted o yo nos equivocamos. Pero viene Dios y dice, no, mira, lo que pasa con Josué es que decidió, y decidió bien. Usted no decidió cualquier cosa. Él decidió seguir conmigo. Entonces yo lo meteré en la tierra donde ya entró. ¡Wow! O sea, mire esto, hermano, por favor, lea esta dimensión que se está viendo aquí. Dios le está diciendo, yo lo meteré, pero ya él entró. Mire, esta semana a mí me pasó algo y yo tengo que decirle este testimonio porque usted tiene que acordarse que Dios es un Dios que cumple. Amén. Al principio de año, cuando yo estaba sacando la cuenta de cómo se movió la empresa, Dios me reclamó y me dijo, ¿por qué no oraste como orabas antes? Y una madrugada le dije a mi esposa, wow, Dios se irritó. Digo, ¿qué pasó? Yo me sentí que no fui un buen gerente el año pasado. Y me dijo, comienza a hacer lo que ya yo hice. Wow, pastor, ¿y cómo funciona esto? Es preparándote para el próximo movimiento de Dios, aunque no lo estés viendo. Mucha gente quiere que sus negocios tengan cambios, que sus decisiones tienen cambio, pero no queremos invertir en Dios espiritualmente. No, pero ¿para qué yo voy a orar si ya Dios sabe? El problema no es lo que Dios sabe, el problema es lo que tú decides. Y viene Dios y le dice a Josué, es que él entró donde ya yo lo iba a meter. O sea, es como que si Dios se volteó y el hombre entró. Amén. Amén. Yo te iba a meter, Josué, pero ya tú entraste. Este hombre, hermano, entró en la dimensión de Dios, pasó por encima de familia, es más, pasó por encima de Moisés. Y dice, pero es que en Josué y Caleb hay otro espíritu, hay otra dimensión. Estos tipos piensan, estos tipos hacen ajustes de prioridades. O sea, ellos se adelantan a lo que yo voy a hacer. Hermano, usted sabe lo que es adelantarse a lo que Dios va a hacer. Esto lo hizo Josué. Y hermano, créame que este año, cuando usted hace obediencia, los movimientos de Dios personales comienzan a funcionar. Por favor, dile que está a tu lado. Estás a tiempo. Hermano, estás a tiempo. Pídele perdón a Dios y dile, wow, Señor, yo he estado lento. Estás lento, brother. Estás lento. En las prioridades de Dios estás lento. Comienza a ver la tierra como Dios quiere que la veas. Amén. Hermano, ¿cómo tú no vas a tomar decisión cuando tú tienes a alguien que te está gerenciando los negocios en la tierra como tú quieres que te gerencie los negocios en la tierra? Porque en el cielo, hermano, usted no va a tener nada que hacer. En la tierra hay un rey, pero en el cielo, hermano, usted mire, en el cielo, yo le dije en estos días a un hermano esto y se echó a reír, cómase la arepa que quiera aquí en la tierra, porque en el cielo no va a conseguir arepa. Entonces, hasta en eso usted tiene que tomar decisiones, hermano. Cuando hay señales de Egipto, cuando usted ve el desierto, cuando usted ve culebra, cuando usted ve enfermedades, lo primero que usted dice, yo quiero regresarme a Egipto. ¿O no es así? Pero una generación de Josué dice, ya va, ven acá, esto no le funcionó a Dios la primera vez. No le va a volver a funcionar. Esto está hacia adelante, es allá. Entonces yo me voy a meter donde yo sé que Dios me va a meter. Hermano, para eso usted necesita un alto grado de convicción. Amén. Te van a decir loco. Te van a decir, no, vale, yo no sé qué te pasó a ti.
Hermano, pero en esa dimensión donde estamos, Dios nos va a sacar y nos va a llevar a otra dimensión. Entonces esta semana, hermano, cuando yo oraba, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me perdones, porque a veces dejamos de creer en lo que nosotros hacemos. Tú sabes que te ha pasado, que tú dejas de creer, que tú haces la intención, que tú haces una firma, que tú haces un negocio y tú sabes que eso pudiera haber funcionado, pero tú dejas de creer y viene Dios y te dice, entra donde ya yo te metí. Y esta semana cuando estábamos nosotros aquí, viene y nos llama un cliente y me dice, véndeme, tome toda la producción que tú tengas. Tráemela, tráemela, tráemela. ¿Y sabes qué me estaba diciendo Dios? Acuérdate que así me muevo yo. En escenario donde el hombre piensa y cree que no va a hacer, entonces me meto yo y te digo, lo único que necesito en un hombre que tenga ajuste de sus prioridades. Hermano, y venimos hablando de eso todo el año. Si tú no tomas los ajustes de prioridades, tú no vas a conocer quién era Josué. Y tú necesitas conocer a Josué para instalarte como un Caleb al lado, para que puedas entender que Moisés también necesitaba un Josué para que pudiera ver y él sembrarse en la vida de Josué. Entonces a veces nosotros, hermanos, si nosotros no sabemos de dónde procede la vida de cada hombre que está en la Biblia y el por qué él toma esa decisión, es porque en la vida de Josué se le había metido la palabra generacional. Yo soy un Dios de generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el mismo Dios que estuvo con ellos. Estaré contigo en el desierto cuando estés tomando la decisión, cuando estés pasando por temporada. Cuando es el mismo Dios. Entonces Dios tiene la intención de hacer un gran negocio. La palabra negocio significa que va a hacer un pacto de dimensión contigo, pero necesita a un gerente en la tierra que tenga ajustes en sus prioridades. Pero mientras usted está, hermano, pensando que si se va a congregar o no se va a congregar, que si el COVID va a acabar con su vida, que si no acaba con su vida, que si el desierto, que si usted pasa y la picada de culebra, entonces, hermano, va a haber otro que le va a pasar por encima. ¿Por qué? Porque va a entrar donde Dios está pensando meterlo, pero ya él se metió. Hermano, es impresionante cuando yo leía este versículo, cómo un hombre puede entrar donde Dios lo pensaba meter. Cuando Dios volteó, ya estaba sentadito en el escritorio. Impresionante esto, hermano. Hermano, yo sé lo que usted me va a decir, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, pero habían hombres con pensamiento de nuevo pacto, de gobierno. Porque cuando él le preguntó a Moisés, ¿cómo se gobierna en Egipto? Moisés le dijo una verdad, le dijo, mira, en Egipto gobiernan por generaciones. ¿Tú sabes quién gobierna? Ramsés, después viene Ramsés 1, después viene Ramsés 2. Es más, Josué, yo iba a ser un Ramsés tercero, a mí me estaban preparando para meterme en esos negocios. Pero cuando yo escuché los negocios de Dios, las prioridades de Dios, yo no vi obstáculos, yo no vi desierto, ni siquiera vi una vara, ni vi un mar rojo, porque entendí que en los negocios de Dios, Él te mete cuando tú estás pensando todavía meterte. ¿Cómo Dios no va a querer meter a la generación de Josué en medio de una tierra prometida? Y yo te meteré en la tierra donde entró y tu generación la tendrá por posesión. Mire este pensamiento de Dios a través de la vida de Moisés. Dios le dice a Josué, no solamente vas a entrar tú, brother, sino tu generación. O sea, te tengo el asunto resuelto, Josué. Los hijos tuyos, los hijos de tus hijos, ya están gobernando. Para que usted pueda entender esto, hermano. Aquí el niño más pequeño es Zoe, ¿verdad? Ya Zoe está diciendo, ya Zoe. Mire, le voy a ilustrar eso. Ya Dios sabe con quién se va a casar Zoe. Por ahí en algún vientre de un hombre y una mujer de Dios, yo le digo, tranquila, yo te tengo. ¿Por qué? Porque tus padres entraron donde yo quería que te entraran.
Cuando es así, Dios le tiene asegurado a una generación. Dios le dice a Josué la mejor noticia de su vida, brother. No solamente vas a entrar tú, sino que tu generación la va a tomar por posesión y la va a gobernar. Hermano, ¿a qué papá no le gustaría que le dijeran eso? Que le dijeran a él y a Clara, mira, ya tus hijos van a tener todo lo que tú no tenías. ¿Por qué? Porque yo los voy a agarrar, los voy a direccionar, los voy a cuidar, le voy a quitar de encima los hombres que no tengan el mismo espíritu que ellos. Voy a colocar hombres que tengan el mismo espíritu que ellos y ellos van a entrar donde ya yo... Ay, esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la historia bíblica de Josué, hermano? ¿Qué es lo que enseña la historia bíblica de Josué? Que era un hombre que vio los ajustes, las prioridades de Dios. No, tipo, mira que esos gigantes, no, vale, esos tipos le damos 3 palos, le damos y listo, y seguimos. Aquellos vieron y, oye, vimos unos frutos pequeños y ya Josué en su mente estaba diciendo, tengo 4 gandolas. Y esas 4 gandolas las tengo con mire, hermano, esas gandolas las tengo, es más, ya tengo los tipos que me van a traer esos aguacates. Ya tengo quien me va, hermano, ese hombre está en otro nivel. ¿Y cómo Dios no le va a dar el negocio en la tierra a un tipo que maneja esos niveles? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sostuvo a Josué? ¿Qué es lo que lo sostuvo? Su asignación. Cuando tú conoces la asignación, yo quiero que usted levante y diga, yo conozco la asignación que Dios me ha dado. Hermano, cuando tú conoces la asignación que Dios te ha dado, tú tienes que cuidar con lo que Dios está depositando en ti. No donde tú estás, es donde tú vas a estar. Permíteme colocarte esto. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? No que cuides lo que tú cuidas ahorita. Es lo que tú tienes que cuidar, lo que viene después a través de ti. Por eso cuando usted tiene ese pensamiento, usted se cuida de todo. Wow, allá no me puedo meter, con este no puedo andar, aquella le quito del Facebook, este TikTok lo elimino. Empieza a cuidarte una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque tú estás cuidando algo que aunque Dios está en tu vida y está en tu asunto, hay cosas que Dios no va a cuidar por ti. Ese fue el problema de Adán, que cuando a Adán le entregan el escenario, todo eso, Dios le está diciendo, mira, esto está en riesgo cuando tú veas las 2 maticas, y una de esas 2 maticas te va a sacar de mi escenario, no escojas esa matica. Y ya usted conoce la historia. Por escoger un árbol que no debía, usted y yo estamos hoy aquí. Así que no se tire fotos con Adán cuando llegue al cielo. Usted le dice, oye, Adán, yo te perdoné, hermano, tú eres el primer hombre y tú tienes la figura del Cristo. Yo todo eso lo entiendo, la teología. Pero Adán, mire, tú me has echado una plancha. ¿Sabes por qué? Porque tú no viste las prioridades en los ajustes de Dios. Entonces viene Josué, hermano. ¿Cómo Josué no va a escribir el capítulo 24 y el versículo 15? Y ya estamos terminando. ¿Cómo no lo va a escribir? Cuando ve una cantidad de beneficios que Dios le está dando a una nación, cuando pasa por desierto, cuando descubre lo que nadie había descubierto. Acuérdense que este Josué es el mismo Josué, hermano, que vio cosas diferentes. Es el mismo Josué que tenía otro espíritu. Es el mismo Josué, hermano, que caminaba donde otro no caminaba. Entonces, cuando tú agarras y preparas un hombre como Josué, entonces, ¿cómo tú vas a poner a estas alturas, a tomar la decisión, bueno, ¿sigo a Dios o no sigo a Dios? No, lo que pasa, pastor, es que ya yo no quiero nada con el evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tuve una prima, la prima de mi prima y la prima de la otra prima, entonces ella le dio el COVID, entonces no, usted sabe, ya yo no quiero nada con Dios. Hermano, esto no funciona así. No, pastor, es que a mí me botaron del trabajo, yo ganaba bien, tenía 50 años trabajando ahí y entonces me botaron, no me dieron nada, yo no quiero nada con Dios.
Esos son los tipos que Josué evitaba. Por eso cuando se creó ese caos y ese conflicto en la tierra prometida, perdón, en la tierra con Israel, hermano, viene Josué y le dice, miren, vamos a hacer una cosa, vamos hoy a tomar una decisión. Si ustedes no quieren nada con Dios, ustedes van a tener que escoger. Yo soy un hombre de decisión, pero ustedes van a tener que escoger. Mira, tú puedes ser una tribu de Dios, tú puedes ser la otra tribu. A ti van a salirte adoradores. Yo no sé qué van a venir contigo. Tú vas a ser cuidador de otras cosas. Tú vienes de toda la tribu que tú vengas. Tú puedes venir de Abraham, tú puedes venir de Jacob, Isaac. Pero hoy van a tener que tomar decisiones. O te quedan aquí y tu generación desaparece, o toman la decisión correcta. Yo la tomé, le dijo José. No se la voy a decir ahorita, pero ya no la tomé. Entonces, ¿qué decisión van a tomar? Hay mucha gente, hermano. Mire, yo en estos días le dije a mi esposo, hay gente que usted tiene que soltar. Y dije, pastor, y que la tengo amarrada con oración. ¿De dónde sacamos nosotros que la oración amarra a alguien? ¿Dónde dice eso la oración? ¿Usted sabe por qué Dios lo manda a orar? Por la iglesia. ¿Te quiere orar por alguien? Ore por la iglesia de Cristo. Ore por sus hermanos. Dice la Biblia, y el que esté afligido, cante canción. ¿A quién quiere usted que le está hablando? A un mundano. Le está hablando a la iglesia. Ore por la nación, ore por lo que está en eminencia. Está bien, hermano, pero usted tiene que soltar gente que está en su corazón que no lo deja avanzar. ¿Hasta cuándo? Josué llegó un momento que dijo, mira, vale, si yo sé que tú y yo hemos nacido, hemos pasado por el desierto, hemos sido amigos durante años, pero ven acá, tienes que tomar una decisión. Si tú no quieres servir a Dios, entonces apártate, brother. Yo sé que esto es fuerte, pero el tipo le dice, ¿y a quién vas a servir tú? ¿A quién vas a servir tú? ¿A los dioses de tu generación donde no te funcionó nada? ¿La generación donde Dios te sacó? Cuando ¿te acuerdas que tuviste del lado, hermano? Empezó Josué a recordarle, le dice, ¿te acuerdas cuando tuviste al otro lado del río? ¿Te acuerdas con los dioses amorreos en la tierra que ahorita estás? Tú eres inquilino de los amorreos. Estás en la tierra de los amorreos, le está diciendo, tú eres inquilino, pero yo tomé otra decisión. Lo primero que agarro es a mi casa y a su generación y sigo con los planes de Dios vigentes. Entonces yo sé que este es un mensaje, hermano, que nos va a traer a crear ajustes en nuestra agenda. Pero este año usted no puede terminar, hermano, como empezó. No puede. Si usted se quiere arriesgar con algo, arriésguese con Dios. Amén. Y eso es lo que dijo Josué. Yo y mi casa. Eso se ve en la finanza, hermano. Eso se ve en los ajustes personales. Eso se ve en las tomas de decisiones. No, pastor, pero es que yo no voy este domingo. ¿Por qué? Usted sabe, oye, es que dormí mal. Me metí 4 almohadas aquí y entonces me está doliendo el cuello. Y ya por ese dolorcito de cuello usted no va. Y a lo mejor Dios ese día hizo un movimiento, pero como usted no estaba. Pero estaba Josué y Caleb. Pero usted no estaba porque usted le dolía el cuellito. Entonces, hoy quiero hacerte una alerta para que te lleve esto a tu agenda personal. Es un año de hacer ajustes de prioridades. Amén. Pero tú y tu casa tienes que estar conectado con Dios. Amén. Hermano, vienen tiempos que son difíciles, pero eso no quiere decir que no van a ser tiempos de éxito para los hijos de Dios. A un emigrante llamado José, estando en Egipto, dice la Biblia que Dios le dijo, yo sé, José, que tú eres emigrante aquí, pero te voy a decir algo, vas a terminar gobernando todo esto. Haz depósito, ensancha, crea un escenario. Entonces, hermanos, no temas de creerle a Dios. Ajusta las prioridades en lo que queda de este año. Ajusta las prioridades. Y como dice un eslogan por ahí, piensa en grande. Amén. Hoy queremos bendecir tu vida. No quiero llevarme mucho tiempo porque quiero que este tema se quede en tu vida. Voy a hacer ajuste.
comienza a sacar cuenta de lo que Dios está haciendo y va a hacer con tu vida. Le bendecimos donde quiera que esté. Si recibe este mensaje por Facebook o por otras redes, queremos que usted sepa que Dios va a transformar su agenda personal, pero necesita que usted vea esta temporada de ajuste como Dios la está viendo. Acuérdese algo, de una decisión salió todo, por otra decisión usted va a ser introducido en todo lo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús, le saludamos y le bendecimos desde esta parte de Venezuela. Dios llene su vida de grande bendición.